Vale. Para este tema que corresponde a fórmulas de compuestos químicos, vamos a ver de qué se trata el concepto de una fórmula. Sabemos que los compuestos químicos están formados por diferentes tipos de átomos y ese compuesto tiene que tener una fórmula. Esa fórmula tiene que ser única y que no se confunda con ninguna otra cosa. Así que hay unas reglas para escribirla. La primera es que se escribe primero al positivo de los elementos que forman el compuesto y de segundo al negativo. La idea es que el positivo y el negativo se neutralicen y de esa forma se produzca el compuesto. Es decir, dos positivos o dos negativos no pueden formar un compuesto. Ahora, si escribimos de primero al positivo y de segundo al negativo, a veces puede ser que se neutralicen si las cargas son equivalentes, pero por ejemplo acá tenemos el aluminio que tiene una carga de +3 porque está en el grupo 3 y el azufre que tiene una carga de -2 porque está en el grupo 6. Les recuerdo que el asunto iba así: los que están en el grupo 1 tienen +1, los que están en el 2 tienen +2, los que están en el 3 tienen +3. Si nos vamos al otro lado, en el grupo 8 los átomos no hacen nada porque son los gases nobles, pero en el 7 tienen -1, en el 6 -2, en el 5 -3, y en el grupo 4 tenemos las dos posibilidades, o +4 o -4, depende de con qué se esté combinando. Entonces aquí tenemos que un aluminio con un azufre no se van a neutralizar porque nos quedaría una carga de +1. Así que se hace un intercambio en forma de X, es decir, el 3 del aluminio se lo vamos a poner al azufre y el 2 del azufre se lo ponemos al aluminio. Estos numeritos lo que quieren decir, vean que no se le pone signo, es que 2 átomos de aluminio se combinan con 3 átomos de azufre. Ahora si sacamos cuentas, 2 átomos de aluminio valen +6, se combinan con 3 átomos de azufre que valen también -6. Entonces eso ya nos da un compuesto estable en el que las cargas se anulan. Ahora, hay algunos elementos que cuando están solos se representan con un 2 para indicar la condición de diatómico. Por ejemplo, cuando hablamos del oxígeno, del nitrógeno, del cloro, siempre se le pone un 2. En realidad son solo 7. El hidrógeno y luego los otros vienen seguidos: nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Esos 6 están en la parte superior derecha de la tabla periódica. Y el asunto con ellos es que siempre que están solos hay que ponerle un 2, es decir, no se puede escribir F nada más, sino F2. No se dice O nada más, sino O2. Entonces, bueno, si vamos a escribir una fórmula, digamos que tenemos el magnesio. El magnesio sabemos que como está en el grupo 2 debería ser +2. Y el oxígeno, que ahí aparece con un 2 por el hecho de ser diatómico, pero como está en el grupo 6 le corresponde -2. Entonces ahí lo que vamos a hacer es combinarlos: magnesio +2, oxígeno -2. Le ponemos una flechita para indicar que eso me produce, y entonces el producto sería magnesio que vale +2 con el oxígeno que vale -2, y ahí se anulan mutuamente. Se hace el intercambio, pero en realidad se simplifica y nos va a quedar sencillamente MgO. Si fueran 3 y 3 o si fueran 2 y 4, igual hay que simplificarlo. El simplificarlo no es una cuestión optativa, sino que es obligatorio simplificar porque la fórmula debe ser lo más simple posible. Ahora, si tenemos el selenio, que lo vamos a combinar con el indio, entonces hay que ver en qué
grupos están cada uno de ellos. El selenio está en el grupo 6, así que debe ser menos 2. Y el indio, que está en el grupo 3, debe ser más 3. Así que, aunque me los hayan puesto al revés, hay que acomodarlos de manera tal que primero al positivo, de forma que sería primero el indio y luego el selenio. El indio vale más 3 y el selenio vale menos 2. Hay que intercambiarlos sin ponerle signo, porque recuerden que eso se refiere al número de átomos que conforman la molécula. Y cuando hacemos ese intercambio en forma de X, automáticamente siempre nos da 0. Es decir, si tenemos 3 por 2 y 2 por 3 es lo mismo. Igual si tuviéramos 5 por 2 y 2 por 5 o 7 por 3 y 3 por 7, automáticamente nos va a dar números iguales. Así que no hay que ponerse a hacer cálculos, pero sí recordar que no debe ponérsele signo, en especial al negativo que pasamos del elemento negativo de los dos. No le vayan a poner el signo de que menos 2 o menos 3. Entonces eso me da 6 y 6 y se anula y ya ahí quedó. Entonces la fórmula sería eso. Los números de arriba son para ustedes. Si quieren los ponen, si quieren no. Pero los de abajo sí son obligatorios, porque la fórmula sería IN2SE3. Ahora tenemos el aluminio, que está en el grupo 3, y el bromo, que está en el grupo 7. Ahí está con un 2 por el hecho de ser diatómico. Pero en realidad, como está en el grupo 7, le corresponde menos 1. Entonces, aluminio más 3 y bromo menos 1. Hacemos el intercambio y entonces sería el aluminio de primero, porque es el positivo, y vale más 3, y el bromo, que está en el grupo 7 y vale menos 1, y lo intercambiamos. Vean que acá el 2 que tenía originariamente el bromo era por la condición de diatómico, pero no tiene que ver con el número de oxidación. A la hora de hacer el intercambio, ese 2 no existe. Lo que intercambiamos es el más 3 y el menos 1. Entonces ya ahí, cuando es un 1, no se escribe, ese 1 se elimina y siempre que se pueda simplificar se simplifica. Entonces un aluminio vale más 3 y 3 bromos que valen menos 3 me da entonces 0. Entonces esa sería la mecánica por la que se realiza la fórmula. Primero el positivo, segundo el negativo, se intercambian los números de oxidación. El número de oxidación en realidad solo se presenta cuando el átomo se está combinando. Es decir, si tenemos el magnesio, en su condición original no tiene carga. La carga únicamente se va a manifestar cuando se va a combinar, porque el magnesio para estabilizarse necesita perder 2 electrones. Tampoco el oxígeno, que originariamente tiene carga menos 2, es decir, originariamente es neutro, pero él lo que necesita es perder 2 electrones o ganar 2 electrones para estabilizarse. Entonces, según qué se combine con qué, vamos a tener lo siguiente. Entonces, si es un elemento del grupo 1, el elemento del grupo 1 debería ser más 1, combinado con uno del grupo 5, el del grupo 5 sería menos 3, entonces lo intercambiamos y nos quedaría así, el 1 no se escribe. Si es 2 y 6, el 2 es más 2 y el 6 es menos 2, lo intercambiamos y se simplifica. Si fuera del grupo 3 con el grupo 7, el elemento del grupo 3 es más 3 y del grupo 7 es menos 1, la fórmula quedaría KAB3. Si fuera del grupo 1 con el grupo 6, el grupo 1 es más 1 y el grupo 6 es menos 2, quedaría A2B. Si fuera del grupo 2 con el grupo 7, entonces el grupo 2 es más 2 y el grupo 7 es menos 1, la fórmula quedaría AB2. Y si fuera del grupo 3 con el grupo 5, el grupo 3 es más 3 y el grupo 5 es menos 3, eso lo intercambiamos y se simplifica y nos queda sencillamente AB.